Buenos días a todos. El día de hoy hablaremos sobre los órdenes sucesorales. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay un 50% de la herencia que está destinada obligatoriamente al orden sucesoral. Ya ahorita hablaremos de cuáles son los órdenes sucesorales y, como por así decirlo, dar las clasificaciones y cuándo se dan estos. Y el otro 50% es de libre disposición de la persona. Bueno, ahora teniendo en cuenta todo esto, es importante saber que la herencia solo se puede repartir en un orden sucesoral. Y el primer orden que se debe tener en cuenta es el de los descendientes. Y en estos pueden hacer parte lo que son los hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Ahora, en el caso de los hijos, se deben tener en cuenta todos los hijos, es decir, los matrimoniales y los no matrimoniales. Y para poder repartir a los nietos, se debe tener en cuenta que el padre, es decir, el hijo del testador, haya fallecido. Para repartir a todos los nietos es porque los hijos del fallecido han muerto. En el caso de que, digamos, solo sea un hijo el que haya fallecido, el hijo de este, es decir, el nieto del testador, va a entrar a heredar, pero por representación o transmisión. Ahora, es importante tener en cuenta un artículo que es el artículo 1045, que habla del primer orden hereditario de los hijos, y básicamente este habla más o menos de que los descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Bueno, ya Juliana nos explicó el primer orden sucesoral, pero hay que tener en cuenta que para pasar de orden sucesoral hay que saber y hay que decir que dicho orden está vacante, es decir, que en este caso no hay descendientes, no hay hijos, no hay nietos, no hay bisnietos, así sucesivamente. Al saber esto, nos iríamos a analizar el segundo orden sucesoral, que son los ascendientes. Cuando hablamos de ascendientes, hacemos referencia a los padres o a los cónyuges, y estos heredan por cabeza. Hay que tener muy claro que para que se herede en este orden sucesoral debe haber un ascendiente con vida, mínimo un ascendiente con vida, sin importar si hay cónyuge o no hay cónyuge. Una anotación importante que debemos tener en cuenta es que los padres de crianza no heredan. El artículo que tiene relevancia con este orden sucesoral es el artículo 1046. Este nos dice que si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, es decir, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabeza. Pero hay que tener en cuenta en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre. En la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los pares de sangre recibirán la misma cuota. Ahora, en el caso de no haber ni ascendientes ni descendientes, es decir, que estén vacantes, entrarían a heredar los hermanos y el cónyuge. En este caso, la cónyuge hereda el 50% sin importar los hermanos del fallecido. Y el otro 50% será destinado para los hermanos y sería proporcionado por cabezas. En el caso de no haber hermanos, el 100% de la herencia sería destinada para el cónyuge. En el caso contrario de que no haya cónyuge y sí hay hermanos, el 100% de la herencia iría para los hermanos dividida en partes iguales. Ahora, hay que tener en cuenta que los medios hermanos van a heredar menos que los hermanos que si son del mismo padre y madre, ya que estos van a heredar pues el doble. Ahora es importante tener en cuenta el artículo 1047 que pues hace mención de este tercer orden hereditario y básicamente este artículo hace referencia a que si el difunto no va a dejar descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le van a suceder sus hermanos y su cónyuge. Y la herencia se va a dividir la mitad para este y la otra mitad para aquellos por partes iguales. Y lo mismo, que a falta de cónyuge llevarán la herencia a los hermanos y a falta de estos será el cónyuge. Y también pues lo mismo que mencioné de último, que los hermanos carnales van a recibir el doble, o sea, es decir, la doble porción que los que son simplemente paternos o maternos. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente por Juliana y por mí, ya llevamos entonces 3 órdenes sucesorales. El cuarto orden vendría siendo que en el caso de no haber descendientes, ascendientes, hermanos y cónyuges, la herencia será repartida a los hijos de los hermanos y dicha herencia será distribuida también por cabeza. Para terminar con los órdenes sucesorales, hay que tener en cuenta en que si no se ve ninguno de los 4 órdenes ya antes mencionados, vuelvo y repito, descendientes,
ascendientes, hermanos, cónyuges e hijos de los hermanos, se vendría la herencia, mejor dicho, sería entregada al ICBF, es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, la ley colombiana le permite a los hijos un máximo de 10 años para reconocer o para identificarse como hijo de la persona ya fallecida. Es importante mencionar el artículo 1051 que nos habla, perdón, de estos dos órdenes, de los hijos de los hermanos y del ICBF. Lo que nos dice este artículo es que a falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de su hermano. A falta de estos, hereda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, ahora teniendo en cuenta todo lo dicho por mi compañera Mariana sobre el segundo orden sucesoral, nosotras queremos como manifestar que no nos encontramos de acuerdo con uno de los puntos, ya que pues específicamente la ley establece que los ascendientes que pueden heredar son ya sean los adoptivos o los de sangre y dejan a un lado los padres o abuelos de crianza. Juliana y yo hicimos una investigación a fondo y encontramos que en la tutela, la sentencia de tutela 075 del 2015, se estableció que la jurisprudencia constitucional se ha referido en varias ocasiones a la importancia del vínculo familiar y ha hecho énfasis en que desconocer la protección de la familia significa un modo simultáneo de amenazar seriamente los derechos constitucionales fundamentales de la niñez. Y recordó que enfatiza la jurisprudencia constitucional que los padres o miembros de familia que ocupen ese lugar, tanto abuelos, parientes o padres de crianza, son titulares de obligaciones muy importantes en relación con el mantenimiento de los lazos familiares y deben velar en especial porque sus hijos e hijas gocen de un ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos y puedan contar con los cuidados y atenciones que su desarrollo integral exige. Ahora, también es importante respecto a este tema hacer mención de la sentencia T-495 del año 97, ya que en ella la Corte reconoció el derecho al pago de la indemnización de un soldado fallecido a sus padres de crianza, teniendo, digamos, como fundamento la relación familiar que existía entre ellos. Y en esta oportunidad el Tribunal Constitucional reconoció que el trato, el afecto y la asistencia mutua que se presentaba dentro de este núcleo familiar, el cual pues se integraba por esos padres de crianza y el soldado fallecido, eran completamente análogas a las predicadas por cualquier otro tipo de familia que estuviese, digamos, formalmente constituida, por lo que se debían generar las mismas consecuencias jurídicas pues para sus padres, los de este soldado, y pues lo anterior en concordancia con el artículo 228 de la Constitución Política que pues establece que el derecho sustantivo prevalece sobre las formalidades. Teniendo en cuenta estas dos sentencias de tutela y hicimos como una conclusión y en este sentido se sabe que los padres de crianza deben cumplir con los deberes de padre, pero en el caso de que su hijo de crianza fallezca, ellos no serán tenidos en cuenta. Es aquí donde no se ve como una proporción en lo dicho por la ley.